And I'm going to begin by quoting a sentence. I'm going to quote a character in one of Vila Matas's novels, a character who's sitting in the presence of a great writer. And here's the quote. You suddenly recall a book by Hemingway you read years ago, Green Hills of Africa, in which the author, amid the palm trees and the lion and rhinoceros tracks, abruptly falls to thinking about James Joyce and the days he saw him in Paris. And he, Hemingway, writes, quote within a quote, when you saw him, he would take up a conversation interrupted 3 years before. It was nice to see a great writer in our time. It was nice. And so it is. Here in Boston, without the rhinoceros tracks. My name is Christopher Maurer. I'm a professor of Spanish literature here at BU, and I'd like to thank Enrique Vila-Matas for coming, for doing this reading, sponsored by BU's Center for the Study of Europe. And thanks to Elizabeth Amrian for arranging it, and for asking me to introduce and moderate. And thanks to David Shames, our intrepid interpreter, for bravely offering to do that. I wanted to give just a brief introduction, mostly because I've been immersed in Enrique Vila-Matas' work lately, and just out of, enthusiasm, I introduce him with some trepidation, given the abundance and constantly evolving nature of his work, his escritura en marcha, but with a happy feeling. I haven't covered all of his escritura en marcha, but I have compensated by the happy feeling that there's a lot more left to read. There's a lot more of him. Between 1973 and 2015, he's published about 20 novels and novellas, 5 or 6 books of essays, dialogues, a diary that poses as a novel, or a novel that poses as a diary. See, no one will ever take the exact number of your novels, your diaries, because of this habit of his of trans-genre travel. And more recently, essays on contemporary artists like Dominique Gonzalez Forster, Sophie Calle, and others. Pinned to the lapels of his books are more than a dozen major literary awards, from the Premio Rómulo Gallegos and the Paris Prize in 2001 to the Premio Formentor de las Letras in 2014. At last count, he's been translated or mistranslated into more than 30 languages. And what we're celebrating tonight is a new book by New Directions, a book of his short fiction from different periods called Vampire in Love and Other Stories, very well translated by Margaret Jewel Costa and brought out just a few days ago by New Directions, which has published 8 of his books. The Vampire in Love is one of his characters, but if he will pardon the image, we can imagine Vila-Matas as a vampire of writing, and both as writer and as a great, loving, prodigious reader. More consciously than others, with a lucid poetics that sometimes crystallizes into aphorism. We got these naturally occurring crystals in his work. He creates by feasting on and recreating the writing of others. The writing of others in his very personal canon. Creative parasitism, he's called it humorously. He's called this practice, which he associates with what he calls his meta-literary period. This goes on in his work for a number of years. He reminds us that we always write after, escribimos siempre después de otros, that if there is such a thing as literary originality, it's conjured up out of quotation, misquotation, playful allusion. Make it new, someone said, make it mean something else. His work is a texture of real and invented quotation, and here and there, in the counterpoint of his prose, is the surprise of what he once referred to as a verbal ready-made. That sort of quotation entails irony. I say, what someone else has already said.
or might have said, or should have said, but I mean something totally different. Irony, he writes, is the highest form of sincerity. He has told how, as a young man headed for a career, headed for film, he first flirted with quotation and with fiction by publishing invented interviews of celebrities in a popular magazine in Barcelona. From Marlon Brando to Sean Connery or Patricia Highsmith, for the popular magazine Fotogramas, thus tweaking the nose of a Spanish tradition dominated in those days by realism. Somos demasiado parecidos a nosotros mismos, he wrote years later, y el riesgo estriba en que acabemos pareciéndonos demasiado. Escribir es hacerse pasar por otro. We bear too great a likeness to ourselves. To write is to pass yourself off as somebody else. We always write after, and in his case, as in few other cases, he is rewriting very bravely an earlier self, each book a departure from the last. The voice of his nomadic narrators, the voice rewriting the quotations or inflecting them or glossing them or following their flight like migrant birds, that voice, a blessedly humanistic voice, is not easy to describe. The timbre is often funny, light, deft, I almost said daft or daffy. There is in his narrators an idée fixe, often, or an obsession of some kind, often with identity, but this is tempered by a Cervantine humorism, a sense of tragic comedy, the benevolent irony he speaks of in Never Any End to Paris, as though, in the words of his beloved Pessoa, he were, quote, perfectly aware how much excessive anxiety for nothing there is in literature. Of love, he fables, and often of happiness. A Spanish critic, Rodrigo Fresán, has characterized his style that way, the style of happiness. La aventura, la felicidad, el estilo, Vilamatas. The questioning of identity, the search for an authentic self, for authenticity, is a constant in his work. I suspect Vilamatas believes, like the narrator of Montano's Malady, that the world can no longer be recreated as in novels before, from the writer's unique perspective, that the world has fallen apart, and only if you dare to show it as it is in its disintegration can you hope to offer a credible image. His art is the art of the fragmentary, the contradictory, an art of disciplined digression, detour, divagation that leads somehow back to a longing to dissolve into the writing of other people or into his own writing, into a new self, to transform the first person singular by transforming genres. How do I disappear is one question that I keep hearing in his work. How do I disappear has been one of the sort of always urgent questions that he's posing. This novelist who's written so famously about, so compassionately about the Bartlebys who write and fall silent, or about writers who never emerged from silence. I would prefer not to, or non-writers, I would prefer not to, who, as he puts it, cease to live. How do I disappear? His answers range from grave to Buster Keatonesque. How do you disappear? There are many ways to do so, and I won't go into the list I've been keeping, but one way or another, it's assisted disappearance. Assisted disappearance. He has written about how important it is to conspire with the reader. He's told us how he counts on a community of talented readers and a keyboard of shared illusions. Here's one of those aphorisms. To plant a quote, you plant a quotation. To plant a quote, he writes, is to send up a warning flare and request accomplices. Few have skated, and with this I'll finish, just to say that few have skated with such joy, sometimes such terror, along the beveled edge of reality and fiction, the tension between which, he writes, has maintained the novel since Cervantes' day. One of his narrators
writes about this irony, that precisely because literature enables us to understand life, it leaves us outside life. It's hard, but sometimes it's the best thing that can happen to us. Reading and writing search for life, but they can lose it precisely because they're focused entirely on life and on that search. And then in a book called Because She Never Asked, the one about Sophie Calle, he writes, life and art often end up merging and intertwining to form a simple figure, a single figure, at once comic and tragic, as singular as that formed by bull and bullfighter in great performances we never forget. His novels are such performances, and speaking of bulls, and to quote Hemingway again, it's very nice to see a great writer and to welcome him this evening, Enrique Vila-Matas. Thank you. Bueno, buenas tardes. Paso a leer los textos. Señas de identidad. América es sobre todo una gran payasada. Walter Benjamin. Nada recuerdo de ese año, salvo que hubo elecciones y que alguien en una noche que me pareció infinita juró y perjuró que yo era catalán. Seguí mi camino. Doblé una esquina. Soplaba con fuerza la tramontana y recordé que en mi juventud yo deseaba ser muchas personas y ser de muchos lugares al mismo tiempo, pues ser solo una persona me parecía muy poco. Al doblar otra esquina y azotarme con más fuerza que nunca el viento, constaté algo que hacía ya tiempo que sospechaba. Somos demasiado parecidos a nosotros mismos y el riesgo estriba en que acabemos pareciéndonos demasiado. A medida que uno vive, progresivamente se afianza el mismo maniático, el mismo nimio personaje. Doblé otra esquina y desde entonces aún no he despertado de esa pesadilla, de despertar de una pesadilla y ver que sigo en el circo de Oklahoma y no hay salida. Recuerdos inventados. Recuerdo que en mi viaje a las Azores entré en el Peters Bar de Horta, un café frecuentado, el número uno, son fragmentos. Recuerdo que en mi viaje a las Azores entré en el Peters Bar de Horta, un café frecuentado por los balleneros, cerca del Club Náutico. Algo intermedio entre una taberna, lugar de encuentro, agencia de información y oficina postal. El Peters ha terminado por ser el destinatario de mensajes precarios y venturosos que de otra forma no tendrían otra dirección. Del tablón de madera del Peters penden notas, telegramas, cartas a la espera de que alguien venga a reclamarlas. En ese tablón encontré yo una misteriosa sucesión de notas, de mensajes, de voces que parecían guardar una estrecha relación entre ellas, por proceder del mundo de los pequeños equívocos sin importancia del escritor Antonio Tabucchi. Voces que parecían homenajearle viajando en común, viajando en una caravana imaginaria de recuerdos inventados. Voces traídas por algo, imposible decir por qué, pero a las que no dudo en convocar aquí de nuevo. 2. Voy delante de esa expedición que todos hemos soñado alguna vez y entre mis recuerdos está el haberle oído decir al escritor italiano Antonio Tabucchi que en cierta medida la literatura es como el mensaje de la botella o como los mensajes de ese tablón de taberna, pues también depende de un receptor, ya que así como sabemos que alguien, una persona indefinida, leerá nuestro mensaje de náufragos, también sabemos que alguien leerá nuestro escrito literario, un alguien que más que destinatario será cómplice en la medida en que habrá de ser él quien le confiera sentido a lo escrito. Eso es lo que permite que cada mensaje tenga siempre añadidos, nuevos significados, que los mensajes crezcan, cobren resonancia, y eso es precisamente lo extraño y fascinante de la literatura, el hecho de que no sea un organismo estático, sino algo que en cada lectura sufre mutaciones, algo que constantemente se modifica.
3. Tengo que añadir algo al mensaje del conductor de esta caravana. Lo importante es que de todo quede siempre algo. Cuando yo me llamaba Carlos Drummond de Andrade, escribí este verso. A veces un pitillo, a veces un ratón. Lo importante es que de todo quede siempre algo, pues por minúscula que sea la llama que reste, tal vez alguien pueda recogerla para encontrar otra cosa. 4. Fuego. Deseo quemar este triste tablón. Será la venganza de quien recuerda haberse pasado la vida buscando en vano, al igual que Borges en un poema sobre el tigre, el otro tigre. Más allá de las palabras, yo anduve siempre buscando el otro tigre, el que se halla en la selva y no en el verso. Mi vida, a causa de esto, bien arruinada quedó. Fuego. 5. Solo recuerdo haber escuchado a muchos hombres jurar por la vida, pero nadie sabe qué es la vida en realidad. 6. Recuerdo haber siempre pensado que la propia vida no existe por sí misma, pues si no se narra, no se cuenta. Si no se cuenta, esa vida es apenas algo que transcurre, pero nada más. Para comprender a la vida hay que contarla, aun cuando solo sea a uno mismo. Eso no significa que la narración permita una comprensión cabal, puesto que de hecho quedan siempre vacíos que la narración no cubre, a pesar de las suturas o remedios que intenta aplicar. Por ese motivo es por el que la narración restituye la vida solo de forma fragmentaria. 7. Me llamo Sergio Pitol y pienso, cuando leo a este Tabucchi del que aquí tanto se habla, en ciertos pasajes de la pintura metafísica italiana, en que todo es muy nítido, muy exacto, muy certero y al mismo tiempo definitivamente irreal. 8. Yo fui la sombra de Tabucchi. En otro tiempo me atrajo la idea de convertirme en una mirada fuera de mí, estar fuera de mí y mirar, como hacía Pessoa. Convertirme pues en un fantasma, en una manera de ver, en una mirada ajena, como Tabucchi, que fue la sombra de Pessoa. Ahora, cuando recuerdo aquellos días, me viene a la memoria aquello que de sí mismo decía Pepe Bergamín. Solo soy una sombra. 9. Como nada memorable me había sucedido en la vida, yo antes era un hombre sin apenas biografía, hasta que opté por inventarme una. Me refugié en el universo de varios escritores y forjé con recuerdos de personas que veía relacionadas con sus libros o imaginaciones una memoria personal y una nueva identidad. Consideré como propios los recuerdos de otros y así es como hoy en día puedo presumir de haber tenido vida. Después de todo, no es lo que hace todo el mundo. Mi vida no es más que una biografía como la de todos, construida a base de recuerdos inventados. 10. No quiero fechas, que no pongan inscripciones en la lápida. Lo ruego solo el nombre, pero no Ettore, sino el nombre con el que firmo esta carta, y que no es otro que Josefine. 11. Como las ballenas del mundo de Porto Pim, me comunico desde distancias ilimitadas con mensajes desesperados, como el de esta Josefine, como todos los mensajes que penden de este tablón. Observo mucho a los hombres, les veo siempre muy ajetreados. A veces cantan, pero solo para ellos, y su canto no es un reclamo, sino una forma de lamento desgarrador. Cuando se cansan y cae la noche sobre estas pequeñas islas, se alejan deslizándose en silencio, y es evidente que están tristes. 12. Si recuerdo que soy Pessoa, entonces solo me quedan ganas de decir que estoy dividido entre la lealtad que debo al estanco de enfrente, como cosa real de lo exterior, y la sensación de que todo es sueño, como cosa real de lo interior. 13. Recuerdo los días que pasé leyendo noche tras noche y antes del sueño una historia de soledades en la que todo era desesperación y, paradójicamente, juego. Creo que es algo parecido a lo que les sucede a los mensajes de este tablón cuando cae la noche sobre ellos, sobre nosotros, y nos sentimos todos muy extraños y entonces reímos como si jugáramos, perturbados. 14. Soñaré la vida que más temen. Recuerdo que dice esa joven que pretende perturbar la tranquilidad de su ciudad en el cuento A City of Churches, de Donald Barthelme.
15. Recuerdo que fue por pura casualidad en la calle, siendo yo muy joven, paseando por París, soñando vidas temidas y otros desasosiegos. Compré un librito que se llamaba Bureau de Tabac. Aquella misma noche lo leí en el tren, regresando a Italia, volviendo a casa. Sentí una impresión muy fuerte y un deseo inmediato de aprender portugués. 16. En otros días viajaba mucho en tren y no era todo tan plácido como ahora que viajo en esta cálida caravana de sonrisas fugitivas y exaltación de lo disperso. En esos días recuerdo haber andado por tierras de fiebre y aventura, recuerdo haber viajado a la India, que es el lugar ideal para perderse. Partí en busca de un amigo desaparecido, sombra de sombras del pasado más sellado. Bombay, Goa, Madrás me vieron pasar en busca del lado nocturno y oculto de las cosas. Pero para mí Oriente sigue siendo un lugar desconocido. Estuve allí, pero no entendí nada. Bárbaro en Asia, extranjero en mi propia tierra y encima sospechando que el universo es una prisión de la que nunca se sale ni se saldrá jamás. 17. Yo me he escapado de un libro de Álvaro Mutis, pero sigo diciendo algunas de las cosas que allí me preguntaba. ¿Quién convocó aquí estos personajes? ¿De dónde son y hacia dónde los orienta el anónimo destino que los trae a desfilar frente a nosotros? ¿Se esfumarán algún día sus recuerdos inventados en la piadosa nada que a todos habrá de alojarnos? 18. Escapado voy del manicomio. De allí me escapé, sí, y eso que lo pasaba bien escribiendo novelas en sus muros. Acompaño ahora con mi desgarrado vuelo esta expedición. Grito como una gaviota herida. Soy una gaviota. Soy aquella gaviota que espiaba al espía Espino y la línea misma del horizonte de un libro inolvidable. Dicen que estoy loca, y es porque digo que el libro es inolvidable, y sin embargo de él lo olvidé todo, salvo el recuerdo de una frase, el recuerdo de una pregunta. ¿Qué está inventando su imaginación que se presenta como memoria? Tan solo recuerdo esta frase del libro de este escritor de Pisa que da nombre a esta caravana que con paciencia sobrevuelo y protejo. Y aunque grito y soy la gaviota, no estoy loca. 24. Trágico y raro, aquí el verdadero último pasajero soy yo. Hoy es 11 de septiembre de 1891 y estamos frente al convento de la Esperanza, Ponta Delgada, Isla de San Miguel, Azores. Voy a poner fin a mi vida y mis recuerdos los acogerá la piadosa nada que a todos habrá de alojarnos. Entre los hijos de un siglo maldito, yo también tomé asiento en la impía mesa donde bajo la holgura gime la tristeza de un ansia impotente de infinito. Voy a decir adiós a todos frente a este mar, desde este banco y bajo el fresco muro del convento, donde hay un ancla azul sobre la última pared triste y encalada de mi vida. 25. Recuerdo que esto ya me sucedió en otra ocasión. Todos los invitados empezaban a irse, y los que quedábamos no hacíamos más que hablar en voz cada vez más baja, sobre todo a medida que la luz se iba. Nadie encendía las lámparas. Yo que fui la sombra de Tabuki, hoy ya solo soy la sombra de mí mismo, aunque narrando puedo ser ya la sombra de cualquiera. Soy tu sombra, y la sombra también, por ejemplo, de aquel que dijo, esa sucesión de sombras y difuntos que soy yo. 26. Yo me voy entre los últimos tropezando con los muebles. Fui amigo de Roberto Art. Te recuerdo a Roberto una mañana en la que sus compañeros de trabajo le encontramos en la redacción del periódico con los pies sin zapatos sobre la mesa, llorando, los calcetines rotos. Tenía enfrente un vaso con una rosa mustia. Al preguntarle qué le sucedía, contestó, ¿pero no ven la flor? ¿No se dan cuenta de que se está muriendo? 27. Soy el 27. Soy un hombre de los años 20. Sigo esperando algo emocionante, bebidas fuertes, conversación animada, alegría, escritura brillante, intercambio de ideas sin inhibiciones, revolución. En otro tiempo yo escribía libros de relatos y en cada uno de estos libros había 1, 2, 3 ficciones que prefería a las otras. Y pese a que esas preferencias variaban cada día y a cada instante, llegó un día y un momento en que caprichosamente las fijé en una antología personal de invenciones recordadas que titulé Recuerdos inventados. Esto es del año 1994
y está incluido en un libro que se titula Recuerdos Inventados, que era una antología de textos. ¿Quieres traducirlo? So, Mr. Vilamatas just said that this selection is from a book that is called Invented Memories, which came out in 1994, which is an anthology as well. Hacía muchos años que no lo leía, por lo tanto que no lo recordaba. Y sí. No, yo he recordado cuando lo leí en Venezuela, en Caracas, y estaba entre el público Sergio Pitol, acompañado de un escritor venezolano que no recuerdo su nombre, pero que nos había dicho a todos que era el Balzac venezolano. ¿Puedes traducir? Y luego... He said that he hasn't read it for many years, and one of the last times that he did read it, he was at a conference in Venezuela, and Sergio Pitol happened to be there with another author. And la última parte con Balzac. El escritor venezolano decía que él era el Balzac de Venezuela. And, Estaba sentado junto a Sergio Pitol. and this other writer said that he was the Balzac of Venezuela. Cuando leí 14, yo soy Sergio Pitol, dije, ¿no? Vi que el Balzac venezolano le decía en voz alta a Sergio Pitol, pero no eres tú, Sergio Pitol. De modo que continué la lectura, pero con la impresión. So that last part was when he read number 14 at this conference and said, "Yo soy Sergio Pitol, I am Sergio Pitol." The Venezuelan Balzac turned to the actual Sergio Pitol and said, "Pero aren't you Sergio Pitol?" Y Antonio Tabucchi, naturalmente, leyó un día este texto. Y yo no le conocía personalmente, le conocí en Barcelona en un cóctel. Vino a verme, a saludarme, y me dijo, ¿querrías tomar algo conmigo? Y se dirigió hacia el otro lado de la fiesta. Y yo le seguí, y en ese momento se giró hacia mí, y en alusión, sin duda, a este texto me dijo, Enrique, ¿por qué me persigues? Enrique, ¿por qué me persigues? En portugués, italiano-portugués. Anthony Tabucchi also read this text, and they ran into each other one time at a sort of cocktail hour, and Anthony Tabucchi went up to him and said, "Would you like to have a drink with me?" And Mr. Villamata said, "Sure." So Anthony Tabucchi went to the other side of the room, and Mr. Villamatas went up to him, and Anthony Tabucchi responded to him, "Why are you pursuing me? Why are you chasing me? Why are you following me?" Así. Y también cuando leí este texto en Venezuela, estaba un escritor que ustedes conocerán, César Aira, el escritor argentino, y yo no sabía ni quién era. Lo había visto en el Congreso, pero hace muchos años de esto. Y tuvo una forma muy interesante de presentarse al acabar la lectura. Dijo, no está mal lo que leíste. Yo pensaba, ¿quién es este que me dice esto, no? No está mal lo que dices y tal. Pero ¿qué pasaría si quitáramos todos los nombres propios? La pregunta, con el tiempo, me quedó en la memoria y me recuerda a Gombrowicz cuando leyó el diario de André Gide, que dijo, no está nada mal, pero si le quitamos tantos nombres, ¿qué pasaría? Pues, con lo cual deduje que, con el tiempo, he tardado 30 años en saberlo, la pregunta de Aira enlazaba con la pregunta de Gombrowicz, que es lógico porque estuvo 30 años en Argentina. En fin, son cosas que se averiguan con el tiempo. También me dijo, añadió, por si quieren saberlo, me gustó en realidad, pero como todos los españoles, no sabes pronunciar la palabra transatlántico. Bueno, fue una bonita forma de presentarse, porque digamos que no me pasó indiferente su presencia allí. No leeré más emails. Eric Satie no abría nunca las cartas que recibía, pero las contestaba todas. Miraba quién era el remitente y le escribía una respuesta. Cuando murió, encontraron todas las cartas por abrir.
y algunos amigos se lo tomaron a mal. Sin embargo, no era para enfadarse. Cuando publicaron las cartas, juntamente con sus respuestas, el resultado fue muy interesante. Esa correspondencia, comentó Ricardo Piglia, es fantástica porque todos ahí hablan de cosas distintas y, por supuesto, esa es la esencia del diálogo. Este verano me embarqué en el velero Zacapa, un Fresh Dorado 36, bautizado con nombre de Ron, por el color de su madera. Dos expertos navegantes, uno es publicista y dueño del barco, y el otro es un escritor amigo, me permitieron subir a bordo en el puerto de Marsella, la ciudad donde con gran vorágine he pasado los últimos meses escribiendo mi última novela y metiéndome en líos indeseables. Debo decir que en ningún momento me obligaron a colaborar en los trabajos del Zacapa, aunque al parecer, viendo que no arrimaba el hombro para nada y solo me limitaba a espiar sus diálogos en alta mar, hubo momentos en que los dos sintieron deseos de tirarme por la borda. Finalmente me dejaron en un hotelito de la bahía de Nora, al sur de Cerdeña, junto a las ruinas del poblado fenicio de Pula. Llevo aquí 5 días entre la playa y la piscina, y la visita obsesiva a las ruinas, que son sin duda lo más interesante de los alrededores. El wifi del hotel ha funcionado de forma tan irregular que me he desquiciado. Como venganza, pero también como juego de despedida y de guiño a Satie, voy a homenajear hoy a la verdadera esencia de todo diálogo, respondiendo emails que me han llegado durante las vacaciones y que no he leído ni pienso leer. Al email 1, un gran amigo, le he respondido que no somos tan cabrones y que la prueba está en que algunos figurones literarios deben más de uno de sus éxitos a que nos ha dado apuro parecer envidiosos. Al email 2, sospecho que un entrevistador, le he respondido que hay una escritora, Elizabeth Robinson, que a la cuestión de si es autobiográfica o no su obra narrativa, siempre contesta sí, el 17%. Siguiente pregunta, por favor. Al email 3, le he recomendado no leer a los que tratan de imponer algún tipo de escritura, excluyendo las demás, porque es de mendrugos no defender que han de existir múltiples formas de literatura, tantas como formas de vida. Al email 4, el entrenador del Bayern de Múnich, le he escrito diciéndole que los críticos presumidos solo mejoran cuando están morenos. Al email 5, le he confiado que en Marsella soñé todo el rato que encontraba en la calle balas sin detonar. Al email 6, editor en crisis que solo ha defendido intereses comerciales y nunca intelectuales, le he insinuado que en la adversidad conviene muchas veces tomar por fin un camino atrevido. Al email 7 le he dicho que me habría gustado refugiarme un año entero en París o en Nueva York y huir de los capullos de mi tierra, pero ya es tarde para todo. Al email 8, remitente de naturaleza envidiosa, le he contado que no iba a tardar nada yo en untar de mantequilla una tostada. Al email 9 le he dicho que la verdad tiene la estructura de la ficción. Al email 10 le he explicado que no me molestaría conocer Abu Dhabi si pudiera volver el mismo día. Al email 11 le he dicho que entre mis autores preferidos están David Markson y Flann O'Brien, y todos los autores preferidos por Markson y O'Brien, y todos los autores que estos a su vez preferían. Al email 12 le he escrito como si les estuviera enviando una carta postal. De vacaciones en Cerdeña, ruinas y luna llena, comida espectacular, me he negado a hacer amigos, abrazos. Al email 13 le he contado que me he cansado ya de esperar, de emprender, de lograr, de abrochar y desabrochar, de perseverar, de existir. Al email 14, un escritor principiante, le he dicho que no leo nada por miedo a encontrar cosas que estén bien. Al email 15 le he explicado que he podido confirmar que es cierto que cuando miras al abismo, el abismo también te mira a ti. Al email 16 le he contado que la mayor discusión de mi vida la tuve en Soria y duró 2 días y llegó a ser violenta. Discutí sobre cómo se pronunciaba Robert Mitchum. Al email 17 le he confirmado que Norma Jean Baker se mató. Al email 18 le he recordado que todo permanece pero cambia, pues lo de siempre se repite mortal en lo nuevo, que pasa rapidísimo. Cuando iba a cerrar el ordenador ha entrado desde Marsella in extremis el email 19, al que he contestado que no voy a pagarle mi deuda.
y que lo siento, pero voy con prisas, porque salgo de inmediato hacia las ruinas de Pula, donde, ya sabrá disculparme, lo he dispuesto todo para esta noche suicidarme. Tal vez me envíe otro correo. Da igual. Entiéndaseme. Es algo serio y yo sé que definitivo. No leeré más emails. Y finalmente un cuento del 2010. Basado en un hecho real. Sí, no es que tenga interés que sea un hecho real, pero me ocurrió en la calle. El comienzo. Tarde o temprano siempre acaba sucediendo algo, algo que luego puedo contar. Soy un tipo tranquilo, si no sucede nada espero. Pero ese día en Barcelona, en mi nuevo barrio, me pareció que pasaban demasiadas cosas. La más seria, alguien me seguía. Vi al individuo salir de la librería Bernat de la calle Buenos Aires y apreté el paso. Este tipo de cosas no me hacen la menor gracia. 15 minutos antes ya me había parecido que me espiaba desde su mesa en el Pipers. Ahora ya estaba claro que ese joven buscaba algo de mí. Caminé deprisa y terminé refugiándome en el bar Barum, donde pedí un buen whisky. Al poco rato entró él y al verme desvió rápidamente la mirada. Era raro porque no tenía cara de policía ni de matón, más bien parecía un tímido intelectual. Desde luego yo prefería que fuera cualquier cosa antes que un policía. Un gay, por ejemplo, mucho más fácil sacármelo de encima. 2 minutos después le veía avanzar hacia donde me encontraba. No había cometido delito alguno, pero preví, para mí como mínimo, 15 años de cárcel. «Perdón, ¿es usted Wilhelm Bock?», preguntó. Respiré aliviado. Fue como si me hubieran indultado de todas mis fechorías. «Sí, soy Bock. Eguren, para servirle», dijo él. Me tendió la mano. Era un rostro amistoso, amable, de lector afectuoso. Tan solo me sobraba de él ese impresentable «para servirle». No estaba del todo seguro de que lo fuera, dijo sonriendo. Ya sabe, desde que suplanta al verdadero Bock. ¿Suplanto? Ha tomado usted mis palabras demasiado al pie de la letra. Yo solo dije que tras el colapso físico de Bock de hace 4 años me siento su heredero, alguien que ha pasado a gestionar su obra. Sí, ya sé, dijo él. La gestiono y de vez en cuando me dedico a ampliarla, aunque aportando a la obra de Bock una serenidad de la que él antes carecía. A causa del alcohol, lo sé, dijo. Oiga, solo quería decirle que le escribí una carta la semana pasada, pero puede que no la recibiera. ¿La escribió a Bock o a mí?, pregunté. Oiga, me dice, a usted, intuyendo que le cansa mucho pasarse los días completando la obra de Bock, le proponía relevarle. Quiero que comprenda que puedo escribir en su lugar. Le cobraría una miseria y de paso le libraría un poco más de la herencia bockiana. Eso dijo y después pasó a explicarme que le gustaba escribir pero no firmar. Suplantar al suplantador de Bock le permitiría crear en la sombra en total libertad. Además, me dijo, usted es básicamente un actor, un gran impostor y no un escritor. Hay que ver lo bien que habla en público. A diferencia de Bock, que hablando era tan patoso, usted es muy histriónico. Bueno, es que hablar en público, le dije, es completamente distinto de escribir. Son 2 actividades que no tienen nada que ver. Cada una requiere una fórmula distinta. Yo tengo una especial para hablar ante el público. Pues, dijo él, si le escribieran los libros, podría concentrarse en su teatro de cada día, en su excelente representación del personaje de Bock. Asistí a su última conferencia y estuvo genial. Me gustó oírle decir que procura evitar que sigan viendo en usted un tipo raro y busca ahora que todo el foco de atención caiga sobre lo que escribe, que es lo que a fin de cuentas interesa. Me encantó eso, pero pensé, si de lo que escribe me ocupara yo, le quedaría mucho más tiempo para perfeccionar su impostura. Me pareció que su propuesta era atractiva porque podía liberarme de un trabajo que me tenía encadenado. Encadenado, sí, porque es bien sabido que a un autor hay que saber mantenerle vivo en el mercado. Por eso yo me esforzaba en escribirle a Bock sus nuevas novelas, sus piezas serenas, sus libros de la etapa tranquila. Pero yo mismo lo he dicho, me esforzaba. Antes no me importaba escribir, pero en los últimos tiempos me resulta duro ese trabajo, sobre todo porque, para colmo, tenía que esforzarme en tratar de superar al brillante Bock de la etapa ebria. En 6 meses, me dijo Eguren, prometo escribirle una novela. ¿En qué le parece? Conozco a la perfección su estilo de continuador sobrio de la obra de Bock. Bueno, sobrio es un decir, porque no veo que sea usted abstemio, amigo. Eso sí que es una sorpresa. Le invité a una copa, y a los pocos segundos, después de 2 contundentes tragos, comenzó a decirme con oratoria escandalosamente retórica
que se sentía feliz de ver que mi espíritu reposaba sereno y sonriente como mis cielos de origen, y también muy contento de ver que una armonía divina sonaba, se oyera o no, a mi alrededor. Supongo, le dije, que no ignora que deberá alcanzar mi estado de serenidad para poder escribir en el nombre de Bock, porque si algo no me conviene nada es que aparezca un tercer Bock con signos de ebriedad. Entonces va a permitirme que les instituya, dijo con repentina y sincera ilusión. En efecto, pase mañana por mi casa y llegaremos a un acuerdo. Me abrazó emocionado y al poco rato se marchó. Le vi salir del bar como una bala. Una hora después, lo encontré en otro antro del barrio. No advirtió mi presencia y pude acercarme para oír de que hablaba con otro joven de su edad. Ante mi asombro, estaba llegando a un acuerdo económico con su amigo para que le escribiera la obra de Bock, para la que él, le decía, no tenía tiempo ni talento. Yo puedo hacerlo muy bien, le estaba diciendo el amigo. He leído y estudiado el Bock sereno con la máxima atención y no tiene secretos para mí. Todo consiste en el sosiego de las pasiones y en saber vivir y morir con elegante resignación, te lo digo yo. Superada la natural sorpresa, decidí que lo mejor sería abrirle paso a aquel cuarto Bock, más trabajador que el tercero. Pero quedaba por averiguar si a la larga no me afectaría que la juventud se hubiera repartido tan despiadadamente mi herencia, el trabajo de toda una vida. Hasta aquí todo, pues. Ahora pasamos a... I have a few questions, and then I hope to take comments and questions from you all. And I don't know where to begin. I've many questions. I've noticed that in much of your writing, as I said before, genres tend to come together, and that you seem to be looking for some sort of new combination of diary, sometimes lecture, sometimes essay. I know you hate the question, where is the novel heading? But No entiendo bien el inglés y prefiero que me... sí, que en la obra reciente hay cierta tendencia cierta confluencia de géneros literarios y nos encontramos en medio de una novela que parece ser un diario, dietario voluble, por ejemplo, o de un diario que es una novela, o de una colección de cuentos que es una novela, Sí. o de una novela que es una conferencia. Entonces, que nos hable un poco Sí. David, do you want to... Entiendo, sí. Precisamente el libro que publico en febrero, es decir, un libro que he escrito este último año, es libro de cuentos, es novela, es diario y es un ensayo alrededor de la voz humana. Con lo cual, en realidad, ya creo que no sé, he juntado ya todos los géneros que he utilizado. So Mr. Villamatas was saying that in this past March, ¿y cuál es el título del libro? ¿Ya tiene? No, pero esto no. Bueno, sí tiene un título, sí, pero So no para la traducción, si no... And so we're not going to reveal any surprises, but in March, he's going to come out with a book that is a mix of novel, short story, essay, and diary that kind of uses all of these different genres and plays with them. El título es Mac y su contratiempo. Mac y su contratiempo. So I guess we are going to divulge some surprises. It's called Mac Mac and Macintosh, Mac, sí. and su contratiempo. So, ¿cómo traducirías eso, profe? Como En inglés. Contratiempo. his misfortune, algo así. Mac and his misfortunes. It's good. Lo apuntas para después. Pero Creo que que empecé como narrador, pero la voz que he ido utilizando para las narraciones es la voz de un ensayista y, si se quiere, la de un poeta. No porque haga poesía, pero es la voz del ensayista o poeta. A veces se ha entendido mal, creyendo que hablaba yo, y esto es totalmente ridículo, y que se explica más todo en función de que el que habla es más un ensayista que utiliza la narración de apoyo para el ensayo, y ahí hay a veces confusión quizá, pero con el tiempo he ido más hacia el ensayo, incluso como lector,
y me he alejado un poco de la narración, que no he abandonado porque, en definitiva, no sería capaz de abandonarla, me sirve de apoyo completo para lo que quiero decir. So in that book, the voice of the narrator has a lot of the characteristics of an essayist voice, an essayist who's influenced by poetry, has some poetic aspirations. But at the same time, he uses narration to support what he's saying in his essayistic voice. And in that sense, narrative supports essay, and all of these different kind of genres buttress one another mutually. But Mr. Villamatas was saying that he'll never abandon the pure narrative, if there is such a thing, because you cannot abandon narrative. Hablando de narrativa, pues un comentario que hice una vez y que recogí en una conversación con Juan Villoro, que te gustaba más el ensayo y la poesía que la narrativa. Curioso, no me acuerdo de un cambio. Que te gusta la forma de la narrativa que es la poesía, ¿no? Sí, como lector, si leo poesía, muy desacomplejado porque no pretendo hacer poesía como poeta, y por tanto con un lector muy radical, que o me gusta o no me gusta lo que leo, en fin, muy libre. Mientras que la narrativa la puedo leer espiando el talento del otro autor. Tengo estos pequeños tics de escritor que en cuanto ve que un escritor escribe mejor que él, pues trata de saber cómo lo ha hecho y en fin, todo esto. So he was saying that as a reader, he likes poetry, but that's not necessarily something that he feels like he has at his disposal as a writer, per se. Whereas when it comes to narrative, like any writer, he sees something that another writer has written, a writer's tics, habits, quirks that he likes. He sort of wants to unlock it and figure out how the writer accomplished that. Con el tiempo, realmente como lector, soy lector de ensayos, básicamente. Y leo narración, pero no tanto ni mucho menos como antes, ¿no? Me interesa mucho más el ensayo y la poesía también. So as a reader, he prefers to read and reads a lot more essays than narrative forms, and he reads poetry as well, but mostly essays. Un amigo que teóricamente sabe mucho me dijo, y voy a constatarlo ahora, que en parte los ensayistas ingleses, por ejemplo William Hazlitt, iniciaban a veces con una narración atractiva, una anécdota, un ensayo para atrapar al lector y luego exponer lo que quieren exponer, ¿no? Okay, Hazlitt begins with an anecdote. Sí, utiliza una anécdota, To trap the reader, to draw him in, and then goes on. atrae al lector y después le lleva por caminos de pensamiento, ¿no? Along paths of thought. A nice expression. Parte, bueno, sería la idea de que la narración apoyaría un poco más, la utilizaría como algo no secundario, pero a la que situaría en segundo lugar, aún siendo considerado un narrador. Gonzalo Sobejano, I think, once said of your fiction that it was una ficción pensamental, ¿no? Que Sí. por esa calidad ensayística. Sí, I don't know how to translate that, but me encontré en thinking fiction. los años 70 en España, que yo publiqué mi primer libro en el 73, siendo jovencísimo. La década de los 70 la narrativa española era una narrativa experimental, llamada experimental. Libros que la gente protestaba porque decían que no se entendía mucho. En los años 80, muerto Franco, no sé si tuvo que ver o no la muerte de Franco, lo que sí es cierto es que se produjo un boom de la narrativa española. La narrativa española, entonces habían textos que decían es que esto es lo que está bien, porque se trata de narrar, por narrar y basta. Es decir, nada más, no le demos más vueltas. Tú narra como se ha narrado siempre. Y en parte, pues yo que venía de Francia también, de los años de París, y venía como lleno de teorías literarias, etcétera,
no estaba muy de acuerdo con esta idea de tener que simplemente contar una historia, que me parecía insuficiente. Y de ahí procede, supongo, lo que con el tiempo ha ido llevándome a hacer esta literatura pensamental que empezó más adelante, hacia el 2000, en realidad. So the idea was that in the 60s in Spain, and then going, in the 70s, sorry. In the 70s in Spain, there was this kind of movement of experimental fiction and experimental works that people protested against because they didn't understand them that well. And in the 80s, he's not totally sure if it had to do with the death of Franco in the 70s, but it could be. There was a kind of boom, a so-called boom in Spanish fiction, Spanish narrative, which basically people thought was good because a lot of people who kind of belonged to this kind of trend narrated and they told stories. And around this time, he had been in France and sort of taking in a lot of literary theory, studying literary theory, and didn't necessarily agree that basically what a good narrative involved was that simply that narrative push, that narrative thrust. It could involve other sorts of aspects and of writing, and yeah. Una cosa que encuentro interesante es su relación con la literatura española. Y casi te diría que a veces cuando te leo tengo la sensación de peregrino en su patria o de escribir desde fuera. Y tienes este canon amplísimo. Sí, que pertenezco. El canon es un canon que me he creado yo, pero no es un canon anti-español. No. Porque mi formación, digamos, mi afición a la literatura, a los 15 años, 16, 17, es la lectura simplemente de la generación del 27. La lectura de poesía de esta generación, en concreto de Cernuda, García Lorca, Larrea y también Pedro Salinas, por poner 4 ejemplos clarísimos, me lleva a querer escribir. Y bueno, incluso también Blas de Otero, que es de otra generación, también influye. Por lo tanto, la formación cultural pertenezco a una tradición, nazco de una tradición cultural española. Pero sí también es cierto que, claro, el mundo es ancho, ¿no? Y de alguna forma me abro a todo lo que hay y dejo de mirar nacionalidades, ¿no? Y leo todo. También hay un interés por sentirme diferente de alguna manera, lo que me lleva pues a la extranjería, donde me encuentro siempre muy bien. Pero esto de la extranjería... ¿Qué? Sí. Espero que en Boston también. Sí, pero también yo creo que la extranjería, que yo era un caso extraño en un momento determinado, en cambio, actualmente, quizás en los últimos 10 años, yo noto en la literatura española la incorporación de escritores jóvenes que tienen este punto de extranjería también, y que antes no estaba. Y en este sentido lo detecto mucho, porque hay libros, hay un libro catalán que se ha publicado ahora que se llama Germà de Gel, que se ha traducido en castellano, Hermano de Hielo, de una escritora de Ibiza que se llama Alicia Koff, que es un libro que parece totalmente alemán o noruego, menos de Ibiza, ¿no? Y es muy, muy interesante porque yo creo que sí que se ha extranjerizado también la literatura española en los últimos tiempos. Okay, that was a lot. Bueno, The idea, more or less, is that Mr. Villamatas was talking about how he came up, what it was his sort of kind of cultural upbringing, and he said he read a lot of the poets from the generation of the 27, the 1927, with particular focus on Luis Cernuda, Garcia Lorca, and Pedro Salinas. And he said that, so in that sense, his sort of cultural formation was Spanish, but as the world is broad, he reads a lot of different things, and he kind of developed an interest in feeling strange or foreign, and that kind of led him to different texts around the world.
And he also sees that this kind of theme of strangeness or foreignness is present in the work of some younger writers in Spain right now. And there was a book, a Catalan book that came out called, was it Hermano del Hielo? En castellano, en catalán, Germans de Gel, en castellano, Hermano de Hielo. Yeah, so it's the brother of ice, or the ice brother. Mezcla. Hermano. No, Hermano. Mezcla la historia de las expediciones al Polo Norte y al Polo Sur de principios del siglo pasado con la historia de su hermano autista, que está al hermano que llama congelado. Okay. So Y hace como una mezcla entre ensayo, historia y narrativa familiar, porque toda la familia está congelada también alrededor del autista, que recuerda sobre todo el mundo del escritor alemán en Inglaterra, Sebald, que es un autor por mí muy apreciado, la verdad, que cuando lo leí pues encontré muchas cosas que había estado buscando. So yeah, it was called the Ice Brother, more or less, and it mixes kind of sort of essayistic riffs on the polar explorations and also sort of personal family narratives about his autistic brother, who they called like the frozen brother, and how the family was also kind of frozen around him, sort of at a loss for what to do with such a challenging condition. Y es curioso con la pregunta que en realidad al principio de todo yo buscaba la originalidad, es decir, ser distinto, ser diferente a todos y ser muy original. Y he terminado, ya llevo años y así, sabiendo que no existe la originalidad, que todo es copia, ¿no? Y por lo tanto, envuelto en voces en mi último libro, que en busca del cuento original, precisamente es una expedición mental a intentar encontrar la primera historia. Y curiosamente queda envuelto en la no originalidad. So you began by wanting to be original and discovered that to be original you copy, right? To the originality consists in copying. And your most recent book, there's a return to that, que en el libro más reciente hay una vuelta que Una búsqueda del cuento original, del primer cuento. Del Del relato oral, de la narración oral y la búsqueda del primero. sí. A search for the original story, for originality. Y en este sentido, curiosamente, lo que he leído en Recuerdos Inventados, hay algo de esto, de esa caravana de voces anónimas, ¿no? Que es la literatura. So that was there's a caravan of anonymous literature, of anonymous voices, which speaks to that theme of the lack of originality. Y en Sucesores de Bock hay la aparición de los jóvenes que se quieren quedar con la obra, que también es muy curioso porque también está conectado con la idea de que una frase muy interesante de Paul Valéry que dice que una de las cosas que cuesta más pensar es que vendrán hombres después de nosotros. Sí. Que si lo pensamos veremos que es muy difícil de pensar. So that was that in the Successors of Vok, which we saw and heard, there's this, you can see that the young writers who want to take up where Vok left off are all kind of struggling with that sense of anonymity too. They want to be a writer, but not necessarily themselves. And he quoted Paul Valéry, or paraphrased Paul Valéry, and he said that one of the hardest things to think about is that there will be man after us. Let's open it up to your questions and comments. Actually, can I start? Yes. Question? Or actually, I'd just like your opinion on this. It concerns the Elena Ferrante story. And Sorry, Elizabeth, it concerns? it concerns the Elena Ferrante story and the use of other people's memories. And I just wanted your opinion on the story itself and this question of whether we have the right to tell stories that are not our own. Entonces la pregunta fue
sobre Elena Ferrante y el uso de los recuerdos de los otros. Y ella quiere saber Sí. qué opina usted sobre el derecho de relatar las anécdotas o los relatos de otros. Que una revelación en el Times del domingo que Elena Ferrante no era Elena Ferrante, sino una traductora que vive en Roma. Sí. Se había apropiado de las vidas de dos niñas pobres de Nápoles. Entonces surgió primero la gente se enfadó bastante al saber la verdadera identidad de Elena Ferrante. Pero como era traductora, pero creía que copiaba de los autores que traducía, no. Copiaba la vida de estas dos chicas de... Escribió las novelas de Ferrante. Sí, sí, conozco lo que... No, a mí no me... Bueno, no sé lo que tengo que decir de esto. Se parece a Recuerdos Inventados. Sí. Sí, parecía Es, algo es inventado. apropiarse de la memoria de los demás, sí. Para tener recuerdos. Pero curiosamente se Creo enfadaron. que hay una decepción al saber que se llama de esta manera, ¿no? O sea, que tiene un nombre y es otra. Creo que hay muchas personas que les gusta el mito de Pynchon, de Thomas Pynchon, el mito del escritor oculto. Saber quién es deshace toda la gracia de la historia, ¿no? Ujú. Por otra parte, una vez leí una entrevista con Elena Ferrante y daba los nombres de los escritores actuales que admiraba, y ahora no voy a decir qué autores, pero dio un par de nombres que pensé, pues no es nada, no puede ser muy buena escritora si admira esto. Y confirmé... Catálogo pobre, ¿no? Sí, pensé que era un poco... Sí, pobre, sí. Y pensé, porque había leído muy poco de ella y no la admiraba como autora. Y confirmé un poco por lo que dijo que, en fin, que podía ser mi vecina, por ejemplo, ¿no? Sí, que también escribe. So, so basically he said that the kind of story that's just broken that surrounds Elena Ferrante sounds a lot like it came out of invented memories. And he said that he thinks that there's an exception to kind of appropriating the memories of others. And he said that many people kind of really like the Thomas Pynchon myth of the sort of hidden author. Who is he? Who is she? ¿Y me puede ayudar con la última parte, profe? Era como... Well, he didn't think very much. He read an interview with Elena Ferrante and of her favorite readings and didn't think very highly of the list that she gave of Es que era those authors, the Sí. others she included. Es que era un caso poco interesante, porque todo giraba alrededor de si era un hombre. Oí decir, es que si es un hombre sabe mucho de las mujeres. Pero y a mí, es que a mí no me interesan estas cosas, es decir, me interesa más el pensamiento o lo que piensa esta persona, pero no que escriba como una mujer y, en fin, estas cosas. Es otro tipo de... Me interesa la literatura que se interroga a sí misma, la literatura que pregunta qué es la literatura. Y no es que esté en contra de las otras tendencias literarias, pero me aburre mucho que algunas historias manidas y repetidas. So the idea was that a lot of the kind of surrounding discourse had to do with, oh, well, if she is a female writer or if there's a male behind this sort of female pseudonym, this person knows a lot about women, quote unquote, to be able to write like this. And he said he's not as interested in those kind of, games that involve lifting up the mask or whatever. He's more interested in a literature that interrogates itself, a literature that is self-reflexive and thinks about literature and what it entails. Otra pregunta. Alicia. Alicia Boninsky. Alicia. Bueno, gracias, muchas gracias. Me parece, escuchándolo leer, lo que me parece es que la idea de apropiarse y de ser otro, no necesariamente apropiarse,
existe en la lectura silenciosa que uno hace, porque en el momento en que entra la voz real, sucede otra cosa, sucede como un contagio. Yo pensaba mucho en Sebald, pensaba justamente en la tersura de la voz de Sebald, donde uno sabe que es él, uno no entiende bien, él me refiero a un narrador, pero un narrador terso, que no cambia. Por eso me parece que la pregunta de Aira tiene que ver con esta posibilidad de sacar los nombres, de lo que decía Macedonio, el almismo ayoico, sacar los nombres, Sí. y preguntarse qué pasa. Y en el fondo puede ser una tarea imposible, puede ser un chiste. Pienso que lo que Aira preguntó era una cita de Borges, era cuando Borges termina en Mazuns diciendo todo esto es cierto, solamente cambian algunos nombres propios. Entonces, yo lo que me pregunto es si el gran logro de su literatura, de los fragmentos que leímos, ¿no sería más bien un logro secreto del lector, encerrado, tratando de percibir voces de otros que van saliendo y que a veces no son los que explícitamente están mencionados? Yo, por ejemplo, encontré dos que a mí me suenan como si fueran de otros. Por ejemplo, nadie encendía las lámparas, ¡paf! Entró Felisberto. Y con Art y la flor entró la rosa de cobre. Y oía los nombres de todos estos fracasados y sus voces, ¿no? Entonces, bueno, en fin, es una pregunta que solíamos formular mucho en los años 70. Es que la voz humana es una voz que de algún modo limita el goce del texto. A mí me encantó escucharlo, esto es así, pero me produjo ese escozor. ¿Estoy entendiendo verdaderamente lo que está ahí o estamos armando otra cosa? Sorry, David. Sí, bueno. Yes. Alicia, how Should could I you? say it in English? I should say it in English if I remember what I said. Oh, I'm sorry. This is going to be very brief. It's going to be simply that I wondered, as I heard you say the text, which was an incredible experience, whether what the texts were trying to were performing, which was a multiplicity of voices and of characters, was not being somehow diminished and redefined, being put in the perspective of a human voice that necessarily has a biography, a presence that belies the possibility of being disseminated in all of these others. And the rest was references to voices that I was hearing in this very wonderful reading. Sí, bueno, es que hay tantas cosas en esto que ha dicho que en principio yo mismo leyéndolo tenía la impresión de que si lo leía muy bien me estaba destrozando al texto, ¿no? Y por lo tanto era consciente. A veces cuando le daba una entonación más teatral, pues me notaba que estaba impostando al texto, aunque estaba trayendo al lector, a ustedes seguramente. So let's stop. That if you read, you had the impression that if you read too well, you were subterfuging, you were destroying the text, no? Por otra parte, el tema de la voz es el centro de la novela que he terminado. La voz es precisamente lo que más desaparece, no se vuelve a oír todo lo que uno dice, aunque conocemos a Borges por sus textos, pero también lo conocemos por su voz más que nunca. Es muy interesante el análisis que hace Alan Pauls de la voz de Borges, la voz popular. Todo el mundo civilizado, aunque no hayan leído a Borges, saben imitar a Borges. Sí. Es un éxito increíble sin escribir, ¿no? Es decir, y esa separación. Lo decía incluso en el texto que he leído, que hay una diferencia enorme entre hablar en público y escribir. Entonces volvemos al comienzo, que es la idea de que es la búsqueda del silencio del lector cuando escribes. O sea, mi gran... Ahora voy a entrar en lo anecdótico, pero
Hubo un día, yo escribía, pero nunca nadie me había llamado para que diera una conferencia. Y para mí fue como una especie de convulsión tremenda porque tenía que aparecer en público. Y no sabía cómo se hacía esto y además no tenía nada que ver con escribir. Si estoy y estaba escribiendo era para estar aislado, solo, con un lector hipotético, pero nunca saliendo afuera. Y ese día fue pues un drama, ¿no? Porque fui a hablar en público. Y esto no forma parte de la respuesta, digamos, entre paréntesis, pero es divertido en parte. Hablé del suicidio todo el rato. Yo estaba escribiendo suicidios ejemplares y era un público estrictamente de señoras fuera de Barcelona. Me pagaron con dinero negro. Yo jamás había cobrado por una conferencia, pero además bajo la lluvia, en un coche, me dieron un dinero por pagar, por actuar. Yo hablé del suicidio y dije, señoras, hablaré media hora sobre el suicidio, pero luego, al final, no me pregunten si yo me quiero suicidar. Empecé así, un poco dalinianamente. O sea, ya inventando la puesta en escena, ¿no? No me di cuenta porque era una época en que se daban conferencias fumando. Y me pasé la conferencia fumando. Gracias a esto recuerdo que daba conferencias fumando. Y al final una señora de la última fila me dijo, pues usted ha dicho que no le preguntemos si se piensa suicidar, pero se ha pasado la conferencia fumando. O sea, este día fue el día divertido por este lado y dramático en el sentido de que salía fuera. Escribí un libro que es Doctor Pasavento, que no estaba publicado en inglés, pero que espero que algún día se publique porque es de los que prefiero, alrededor de la desaparición del narrador, del escritor. De la desaparición de un escritor que quiere desaparecer y hace todo lo posible para desaparecer, a causa de la incomodidad que causa aparecer en público para el que quiere escribir. Hasta el punto de que él dice en un momento determinado, es que no quiero ser fotografiado. Y esto me pasó en Portugal, hablando del libro, en una rueda de prensa, los fotógrafos se detuvieron pensando que hablaba de ellos, porque decía, no quiero ser fotografiado. Y estaba hablando de otra cuestión. Es la historia de hasta qué punto pues son dos cosas muy diferentes, la actividad pública y la escritura tan... Y Vamos a sí, hacer claro, una pausa. Sí. Okay. Puede resumir también. Okay. So, Mr. Villa-Matas was talking about how Professor Borinsky brought up the voice, and he was saying how the topic of the voice is interesting because voice is what is the most ephemeral. It's what disappears the quickest. And he brought up the example of Borges and how a lot of us are readers of Borges, but a lot of people worldwide know Borges not just through his writing, but also through his voice because he recorded a lot. And there's this kind of like separation, this distance between voice and text. And The first public lecture. claro. So then the first lecture that he ever gave, while writing it, he sort of experienced that there was a much bigger difference a pretty big difference between writing a text for a hypothetical reader, which, as Mr. Villa-Matas said, was kind of an isolating experience, as opposed to writing something that's eventually going to be delivered in public. And so he showed up to the lecture. The audience was filled with older ladies, and he was going to talk about suicide because he had come up with a book called Suicidios Ejemplares. So what's the title of that in English? Como Exemplary suicides. Exemplary suicides. And so he said, okay, hi everybody, I'm going to talk about suicide for about a half an hour, but afterwards you're not allowed to ask me whether or not I want to kill myself. And in those days you could smoke while you were delivering a conference, so he was talking and smoking. And then at the end, one of the ladies raised their hand and said, now you told us that we couldn't ask you whether or not you wanted to kill yourself, but you spent the whole lecture smoking, so. Esto nos devuelve a Elena Ferrante, con lo cual cerramos un círculo. Si la solución fuera que nos pudiéramos esconder los escritores, algunos optarían
por realmente estar en la situación en la que está Thomas Pynchon, que es la idónea, teóricamente, que es publicar el libro, vender 1 millón de ejemplares, además, y no tener que aparecer nunca. Por lo tanto, dedicarnos a escribir. Pero eso es imposible para nosotros, porque ya hemos cometido el error de salir. Pero resulta que también, si uno planificara ahora toda su escritura sin ser visto, le pasaría lo de Elena Ferrante, que todo el mundo quiere saber quién eres. Y por lo tanto no hay salida. Volvemos a lo mismo. No hay salida. Porque si te quieres esconder, como pasó con Salinger, te buscan por todas partes. Es muy importante verle al escritor. Con lo cual, al final, puede ser también una estrategia de marketing el decir que no quieres aparecer. So this kind of brings us back full circle to Elena Ferrante and how, you know, the dream is to be able to write like Pynchon and to, you know, sell a bunch of books, but not necessarily have to go out in public. So you could maintain your kind of hidden persona. But as writers, this is kind of impossible. It's the impossible dream because, you know, you've already made the mistake of going out into the world by writing in some senses. And so if you even plan your writing so that, like Elena Ferrante, you can hide behind a pseudonym or there's a mystery to your identity, the public is going to try and find you and they're not going to stop, so there's no real exit from the conundrum. And it can even be a marketing ploy. Muchísimas gracias, Enrique. Mi pregunta tiene que ver con la fragmentación de la novela como cosa integrada. Se ha dejado caer y ha reventado como una alcancía en diferentes trozos. Un trozo es ensayo, otro cuento, otro chiste. En fin, todo eso estaba siempre en la novela, todo junto, integrado. Y la novela, como tú has dicho, se cuestiona a sí misma. Los novelistas producen objetos literarios de una autorreferencialidad intensa. ¿Y qué pasa con la voz del autor? Podríamos pensar que en esa fragmentación la voz, la integridad de una voz se pudiera casi deshilachar. Pero ¿no sería todo lo contrario? ¿No asoma más ahora la voz del autor? Hoy un estudiante en mi clase, y siempre le decimos el autor no es el narrador, pero profesor, mire, no parece estar hablando el autor. Sí, parece estar hablando el autor, gente como Isaac Rosa, por ejemplo, la voz del hombre, de la mujer, ya sin ambages y sin rodeos, dice, pues sí, soy yo y estoy hablando y además hay estas otras cosas. Entonces hay una crisis, vamos, para usar la palabra, en todo caso, el género se cuestiona a sí mismo, como has dicho. Sí. Mi pregunta sería, ¿por qué en los últimos 15, 20 años ha ocurrido esto con la novela española, ¿no? Después de un periodo de relativa narratividad y estabilidad, si es que la tuvo? Alan, could you... And I'll translate the question. Now, in the last 15 or 20 years in Spain, particularly the 10, 15 years, the novel is fragmented like a piggy bank that's dropped and it breaks into pieces, into essay, into testimony, into poetry, into a clipping from a newspaper. We've seen it before. We've seen it in Señas de Identidad, 40 years ago, but it's back with a vengeance. The novel questioning itself. And I asked our guest speaker, why now? What's going on in Spain that makes the genre so introspective, so self-gazing, and so self-destructive, actually, to find new things? Había un género antes que era el soneto, con Petrarca, que era, yo creo, si no me equivoco, era el género, que es en la literatura, ¿no?
hubo un momento terminado que pasó a ser la novela, pero en el XIX hay unas novelas impresionantes, Guerra y Paz, Rojo y Negro, en fin, Ana Karenina. Y el siglo XX, la novela entra teóricamente en crisis, pero en realidad porque ya se han escrito las grandes novelas. Entonces yo creo que lo que ha pasado no es grave, o sea, es que los escritores han tenido que buscar otras posibilidades a la novela, salvo que quieran repetir las hazañas, y puede haber personas que las repitan, las hazañas del XIX. Y está muy bien, pero este tipo de novela ya está hecha. Y se buscan otras posibilidades para la novela, en la sospecha de que hay muchas otras posibilidades. Yo comento irónicamente siempre que a mí me ha ocupado toda la vida la búsqueda de otras posibilidades para la novela, y siempre me negué a intentar hacer algo que iba a salir muy mal parado yo, que es intentar hacer una novela con una mirada absoluta sobre la realidad y de una grandeza que no poseo. Tranquilamente me he dedicado a buscar posibilidades a la novela, que es muy entretenido y me ha ocupado mucho tiempo y aún me ocupa un tiempo inmenso buscando otras. Vamos quizás hacia otro género también, ¿no? So Mr. Villamatas was saying that, you know, at one point in time, the genre was the sonnet and Petrarch was one of the great innovators of that genre. And then in a certain moment, the novel was the genre. And in the 20th century, the novel supposedly entered a period of crisis because everybody had already written the, quote, great novels. And so some people went on to kind of try and recreate that greatness, but other writers were more interested in looking for new uses for the novel, new novelistic forms, new permutations. And he was saying that he's spent a very entertaining life looking for new novelistic potential. And that, you know, for that reason, he's never tried to write a realist novel. Buenas tardes. Buonasera, sono Antonio Tabucchi. ¿Sí? Soy Antonio Barbagallo y quería saber de los novelistas, los más grandes novelistas de la literatura universal, ¿cuáles son sus favoritos? Ya sé que le gusta más el ensayo y la poesía, pero me gustaría saber... Bueno, voy a dar nombres, pero... Perdón. I was asking, first of all, I introduced myself as Antonio Tabucchi, whereas my name is Antonio Barbagallo, and I wanted to know what novelists in world literature have mostly influenced his work, or what he has preferred. Voy a dar podría dar muchos nombres, pero claro, voy a decir Gombrowicz, Borges, Beckett, por ejemplo. Cada uno bien distinto y con cosas que... Bueno, serían tres centrocampistas, hablando en términos futbolísticos, y de delantero centro estaría Kafka, ¿no? Kafka, y le repartiría en juego estos tres. Beckett, Borges y Gombrowicz. Pero hay muchos más, evidentemente. So the three novelists that he cited were Gombrowicz, Borges, and Beckett, and he said in no particular order, but if we were talking about in sort of soccer terms, Kafka would be kind of like a forward, in that sense, delantero, forward, ¿no? Sí, pero ya basta que haya dicho esto para que ya esté pensando en otros, ¿no? Es decir, ya por ejemplo, en Macedonio Fernández, que apareció antes, que en realidad no dejó casi escrito nada y que era una voz. Pero he nombrado a Borges y Macedonio siempre me ha interesado muchísimo, porque no acababa nunca los libros, ¿no? Y yo creo que era inteligentísimo no acabar los libros, porque es lo que hacen todos los escritores. Nadie acaba un libro. En el fondo, hablo ahora, se fracasa siempre, es la frase famosa de Beckett, fracasa mejor, ¿no? Siempre hay un fracaso en la novela, siempre. Tiene
Tiene defectos de fábrica la novela, por los cuales nadie consigue hacer una gran novela. Es lo que le pasa a la literatura. Nadie sabe qué es la literatura en realidad, aparte de ser una palabra bastante moderna. Los intentos de escribir serían. Y yo me inventé una frase de Marguerite Duras que pasa por ser de Marguerite Duras, y es un gran placer para mí ver cómo la citan a Marguerite Duras en muchos artículos, personas incluso enemigas mías, sin saber que es mía la frase. Marguerite Duras dijo, escribir es tratar de escribir lo que escribiríamos, es tratar de saber lo que escribiríamos si escribiésemos. Porque nunca se acaba de... Otra vez. En realidad, Escribir es... escribir es tratar de saber lo que escribiríamos si escribiésemos. De hecho, Kafka lo dijo de la forma más sencilla. Dijo, mi obra es solo un ejercicio. Es la búsqueda de la obra, en realidad. Cuando se habla de la obra siempre queda ridículo hoy en día ya, ¿no? En realidad la obra siempre es la búsqueda de la obra. Okay, so he added Macedonio Fernandez to the list and said that he's just an incredible voice, and one of the things that he liked about him was that he never finished his books. Because as an author, you never finish your books. And he quoted Samuel Beckett saying that there's only failure, essentially. ¿Y cómo fue la cita de Beckett? ¿Como solo fracaso? Es una frase muy famosa, ¿no? Fracasa mejor, no sé cómo... Fail better. So fail better. Es un poco más larga. Do you know? Sí, pero no me acuerdo ahora tampoco. Pero es muy usada, fracasa mejor, viene a decir. Vuelve a hacer otra novela y vuelve a fracasar, pero fracasa mejor que en la novela anterior, que ha fracasado peor, ¿no? Yeah, so Sí. Todo intento de escribir pues es un poco un fracaso en el buen sentido de la palabra. No es ninguna desgracia, pero es así. So in the good sense of the word, every attempt to write is failure. And the hope is that you write a novel, you fail. The next time you come back to it, you fail a little bit better. And he went on to say that, in fact, nobody even knows what a novel is or what literature is. It's just a word that's kind of come into the modern parlance. And si entendí bien, usted escribió una cita que le atribuyó a Margaret Dumas. Sí. So then there was, in one of his books, he invented a quote that he attributed to Marguerite Dumas, and other people had been citing it as if she had said it. And the quote is basically, writing is trying to know what we would write if we wrote, which he says that Kafka kind of succinctly sums up as saying, my whole work has just been an exercise, and it's just been a search for a work, una obra. Enrique, ¿puedes contar la cita de Kafka sobre la guerra? Y es que es un ejemplo de la cita mejorada o inventada o apócrifa. It's an example from Kafka of the invented or a slightly better quote. La cita de Kafka la encontré en una entrevista al escritor checo Iván Klima. Es decir, no la encontré en Kafka, sino en el escritor checo Iván Klima, que hablaba de Kafka en una entrevista. Y citaba la frase de Kafka que es, por la mañana, esta mañana Alemania ha declarado la guerra a Rusia, por la tarde fui a nadar. Esta es la cita que yo leí en esta entrevista. Puedes decir. So he found a quote that was attributed to Kafka in a work by Ivan Klima, si pronuncio bien su nombre? Sí, sí. Who's a Czech writer. And the quote was this. It was, this morning, Germany declared war on Russia. This afternoon, I went to swim. Iván Klima la ponía evidentemente como ejemplo de que el hecho político no interfería en la vida privada de Kafka, que lo situaba en la realidad
política en un plano diferente. So the political fact occurrence doesn't interfere with Kafka's life, according to Iran Klima. Ahora bien, la frase se hizo como muy popular en España en concreto, hasta el punto de que en una película de David Trueba había un joven que se declaraba en el tren a una novia y le dije, Alemania ha declarado la guerra a Rusia para declararse. Alemania ha declarado la guerra a Rusia y por la tarde fui a nadar. Yo la vi en el cine el día que la estrenaron la película y todo el cine rió, cosa que me molestó muchísimo, porque la frase para mí era mía. Y dicha de esta manera era horrible. Pero por otra parte, cuando uno busca el texto original, la frase es diferente. Que como yo hice un día y me di cuenta de que era otra. Era Alemania ha declarado la guerra a Rusia, por la tarde, escuela de natación. Es decir, que es lo mismo, pero también cuando entregué el libro, era el libro Hijos sin hijos, el año 88, en la editorial Anagrama, me dijeron, por la tarde fui a nadar, tendrías que poner por la tarde he ido a nadar. Y lo divertido es que yo discutí hasta el fondo que tenía que ser fui a nadar, como si fuera el original, ¿no? Y también es verdad que la frase ahora la repiten olvidándose de que surge de este libro mío, se olvida también. Es decir, que la historia avanza y deja atrás a los... Y esto está emparentado con algo muy bonito que me dijo un poeta catalán que ustedes conocerán, Gil de Viedma, que yo un día, la primera vez que lo vi, entró en un bar y me dijo que había leído un libro mío y me dio una opinión. Entonces yo le dije, te admiro mucho, porque claro, yo era muy jovencísimo y que me dijera algo, te admiro mucho. Y me dijo, no repitas jamás esto que has dicho. Me dio un sermón por haberle dicho te admiro mucho, enorme. Pero entonces él añadió, para suavizar su enfado, porque fue un enfado descomunal, que si él aspiraba a algo era a que duraran sus versos de alguna forma, era que muchos años más tarde, siglos, un verso suyo permaneciera en la memoria del habla popular, confundido fuera ya de la poesía, incorporado que si lograba eso ya sería muchísimo, me dijo. Y fue toda una lección en 3 minutos, ¿no? Desde entonces que jamás he vuelto a decir a nadie que le admiro mucho. Y si me lo dicen, desde luego me pongo muy incómodo. Okay. So the same quotation of Kafka, if you go back to the original text, it turns out that it's not this morning Germany declared war on Russia, this afternoon I went to go swimming. It's actually this morning Germany declared war on Russia, this afternoon swimming lessons, algo así, something like that. And so Mr. Villamatas used this quotation, or this misquotation perhaps, better put, in one of his novels, which would be Hijos sin hijos, como children without children, algo así. And at first the editor had put in he ido a nadar, como like I have gone to swim. And he insisted that it be, no, I went swimming, the correct misquotation of Kafka. And then he culminated with an anecdote where he met a Catalan poet in a bar, and they exchanged some pleasantries, and the poet said to him, no? He said, I admire you. Claro. Como? So Mr. Villamata said to the poet, I admire you. And The poet was very angry. he was angry. He said, never repeat that. Please don't repeat that, no? And then there was the discussion of, what would be considered a true literary achievement. And the poet said, well, if one of my verses, one of my poetic lines ended up just kind of becoming jumbled into popular speech, that would be quite an achievement, I think, even if it wasn't attributed to me. So. Triumph of
Anonymity. Shall we take one more question? Porque me lo habías preguntado por algo en concreto, lo de la frase. Ah, no, como ejemplo, as an example, De cómo puede- de la cita transformada que Y cómo se entra transforma, como siempre, todo, ¿no? En realidad. en el habla popular y, Sí. bueno, eso es lo que Y se pierde ahí. Pues, it gets lost in popular speech without an author, as though that quote were the true one, replaces the authentic quote. Hola, soy un estudiante de Profesor Matter. Mi pregunta es sobre el segundo cuento, sobre el comentario que, y lo siento que ya hemos hablado más que tú quieres sobre eso, pero menciona el suicidio y no sé, pero para algunos de mi generación y lo que nos importa en el político es la enfermedad mental. ¿Por qué decidiste hablar sobre eso? Parece como un comentario abrupt, pero no sé si hay más propósito para mencionar. Okay. ¿Qué comentario, Collins? La frase somos yo estudio a alguien para decirle que alguien ya ha cometido suicidio. Ah, que era una conferencia sobre el suicidio, ¿no? Sí. Y empezó diciendo que no le preguntara por qué se iba a suicidar. sí. So, and your question is why? ¿Por qué decidiste hacer eso? ¿Dar la conferencia o? No, mencionar un comentario como eso. Sí. decir que... ¿Por qué hacer ese comentario? No me preguntes por el suicidio. Why that question? Don't ask me if I'm going to commit suicide. No, Para su generación el Sí. suicidio está asociado a la enfermedad mental y un significado distinto. sí, pero es que en realidad la frase que dije fue no me pregunten si me voy a suicidar porque ya les digo de antemano que no lo voy a... Y creo que me ha faltado decir esto. Sí. Ya les digo de antemano que por el momento no lo tengo previsto. I'm already telling you I'm not going to do it, so don't worry. Bien. ¿Vale? Pues, ¿sí? Perdón, ya sé que estamos hablando. Muchas gracias. Quería hacerle una última pregunta, un tema que me interesa mucho. Preguntarle por su relación literaria con Sergio Pitol, porque creo que la obra, tanto la suya como la de Sergio Pitol, han ido en una misma dirección paralela y además ambos han escrito el uno sobre el otro. Y bueno, es muy emocionante para los lectores y muy interesante. Entonces, si podía hablarnos un poco de eso, o por ponerlo en una forma de pregunta, ¿qué le debería usted a Pitol? Si cree que le debe algo, o qué le debe él a usted, o de Sí, dónde esos le debo paralelismos, ¿no? muchas cosas y en principio porque fue el primer escritor importante que, digamos, que prestó atención a lo que hacía. No era corriente que en España un escritor con cierta categoría se interesara por lo que yo hacía y en Sergio Pitol se interesó. Pero también le debo, sobre todo, los cuentos rusos, que son extraordinarios, son 4 cuentos rusos, tienen este título genérico. Uno de ellos es Nocturno de Bujara, donde precisamente ensaya la narración que se va al ensayo. Es una narración que se va al ensayo de una manera tan bien hecha que es sorprendente cómo lo hace. Y de ahí surgió algo que luego yo hice sin darme cuenta prácticamente, ¿no? Es muy curioso porque está en una cena, escucha a una señora que le cuenta una cosa y al mismo tiempo enlaza lo que cuenta con un comentario sobre ensayístico. Y lo hace con en la misma época, esto lo hizo también Claudio Magris y otros autores, y por lo tanto, pero él fue en lengua española pionero en esto. De modo que yo considero que es un escritor muy importante, que no jugó la carta de hacerse el importante,
como Carlos Fuentes o como Octavio Paz, que tenían muchísimos valores también, pero Pitol no jugó esta carta y esto fue en detrimento de una fama mayor, pero que por eso también le admiro. Me parece un tipo admirable en este sentido. So he said that Sergio Pitol, for him, is a really important author for a couple reasons. And he owes him a lot. And he's an important author in one sense because he was one of the first important authors to pay attention to what Mr. Villamatas was doing in an era in which, you know, what he was doing was not so common, not necessarily mainstream. And also, he owes him for the Russian short stories, one of which is called Nocturno de otra vez. De Bukhara, Nocturno de Bukhara. So Nocturne of Bukhara. And it's in this story where you kind of see a play between anecdote, narration, essay that these two authors, Mr. Villamatas included, have been kind of playing with over the years. And Sergio Pitol didn't necessarily play the card of being an important writer the way that Carlos Fuentes or Octavio Paz did, which might have cost him some fame, but it's sort of, you know, for that reason that, you know. Y antes he hablado de las entrevistas inventadas en Fotogramas a Marlon Brando, y en el caso de Pitol, él hizo lo mismo conmigo en la temporada de Varsovia, que pasé un mes en la Varsovia del año 73. Él me presentó al hijo de Lenin. Me dice, aquí está el hijo de Lenin. Era un señor igual que Lenin. Y resulta que, como se sabe, pues, Lenin estuvo en Polonia, había tenido un hijo natural, y este hombre, cuando tenía 14 años, su madre le dijo, eres el hijo de Lenin. Y él dijo, ya lo sé, soy el hijo del padre de la patria. Y le dijo, no, imbécil, eres el hijo de Lenin. Este hombre se dedicaba a dar conferencias en la cárcel para hablar de la libertad. Decía que la libertad no existe, y todos los presos aplaudían. Daba conferencias diciendo lo que quería el público. Y lo veía continuamente, y para mí era un lujo extraordinario ver al hijo de Lenin, ¿no? Pero siempre, bueno, cuando me fui de Varsovia, el hijo de Lenin me despidió. Yo quedé muy impresionado a mis 23 años de que el hijo de Lenin me despidiera al marcharme de Varsovia. Y siempre me ha quedado la duda de si lo era o no. Es decir, con el tiempo he ido pensando que Pitol me inculcó la invención que pasa por verdadera realmente, que es un poco la esencia también de las narraciones. ¿Me ayuda un poco con la anécdota? Well, we began by saying that the trick that he had played on others, on Marlon Brando and company in Fotogramas, was played on you by Sergio Pitol in Warsaw, who also introduced him to the son of Lenin. And the reaction was one of disbelief. I know what you're saying, the son of Lenin, the father of the fatherland, and you left without ever knowing. He said goodbye to you in Warsaw, and you left without ever finding out if he really was the son of Lenin. Y al mismo tiempo, él al hijo de Lenin le decía que yo era su hijo. Y el hijo de Lenin se quedaba muy sorprendido porque no le conocía a ningún hijo y le parecía extraño, ¿no? Y bueno, ahí aprendí muchas cosas sin darme cuenta. Sin darme cuenta. He was convinced that Enrique was his son, right? And he learned many things without realizing what he was learning. Well, thank you very much for coming. Thank you to Enrique Villamatas and